Queridos amigos, si empezamos un curso nuevo de quechua, tenemos que hacerlo con la partícula interrogativa chu y algunos adjetivos. El adjetivo somaj, que es hermoso, magnífico, y hacer la pregunta, somajcho, para luego responder primero en negación, manam somajcho, y luego en afirmación, somajme, o inclusive somajme haré. Entonces, este es el paradigma en nuestra primera lección de quechua en un curso nuevo para principiantes. Somajcho, manam somajcho, somajcho, somajme haré. Entonces, el adjetivo monai, que es bonito, con el paradigma de esta lección, monaicho, es bonito, monaicho, monaicho huasiki, es bonita tu casa, monaicho huasiki, y responde la persona, primero en negación, mana monaicho, y conserva el chu, exactamente donde estuvo en la pregunta, mana monaicho, o afirma, y cambia el chu por mi, que mi es el afirmativo. Monaime, monaime ari. El adjetivo caro, lejos. Carocho llaktaiki. Carocho es lejos, preguntando. Carocho llaktaiki, tu pueblo. Carocho llaktaiki. Y respondemos en negación primero, para notar que el chu interrogativo se usa exactamente en el mismo lugar, en la negación. Manam carucho. Manam carucho llaktai. Y en la afirmación, me preguntan, me hacen la misma pregunta. Carucho llaktaiki. Y digo, caro. Caro maré. Caro maré. Claro, en un quechua castellanizado, vamos a decir primero ari. Ari carum. Pero en un quechua más tahuantinsuyiano, vamos a predicar primero. Vamos a poner lo más importante en el diálogo y en el discurso al comienzo. De modo que, carucho llaktaiki, carumare, carumare, carum, ari. El mi se convirtió en una simple M, se apocopó a una simple M, carum. Y en algunas regiones esta M se distorsiona por causa de los curas castellanos que no tienen M a final de sílaba o a final de palabra en su lengua. Carucho llaktaiki. Manam carucho llaktai. Carucho llaktaiki. Carumare. Y luego el adverbio allin. Allin es bien.
es un adverbio, a diferencia del adjetivo allí, que es bueno. Allí es adverbio, bien, y allí es adjetivo, bueno, buena. De manera que allencho, kashanki, allencho, bien es, kashanki, ¿estás? Esta es la interrogación. Allencho, kashanki. Y primero responde con la negación para colocar chu exactamente donde estuvo en la pregunta. Allencho, kashanki, dice, manam allencho kashani. Manam allencho kashani. Nuevamente la pregunta para esta vez afirmar en la respuesta. Allencho kashanki. Allenme. Are. O allenme kashani. Allenme kashani. También hay otros modos de responder y los veremos poco a poco en las siguientes lecciones de este nuevo curso para principiantes. Luego el adjetivo allí, no el adverbio allí, sino el adjetivo allí, bien, bueno, mejor dicho, bueno, allí. Entonces, allicho, taitaiki, bueno es tu padre, allicho, taitaiki. Y respondo primero con la negación. Digo entonces, manam allicho taitai. Manam allicho taitai. Mi padre no es bueno. A diferencia del allin, que es bien, ¿no? Bien. Allin es el apócope de allinta, bien. Y luego nos hacen la misma pregunta. Allicho taitaiki, ¿es bueno tu padre? Y respondemos, Ayem Ari, Ayem Ari, Ayem Tai Tai. Podemos enfatizar la respuesta de varias formas. En afirmativo, Ayem Ma, Tai Tai. Claro que mi padre es bueno. Ayipunem, Tai Tai. No hay duda que mi padre sea bueno. Inclusive, Ayipunema. Claro que no hay duda. Es obvio. Es evidente. Bien, entonces, en esta primera lección hemos aprendido a hacer las preguntas con chu y adjetivos o adverbios simples para luego responder en negativa con manam y el chu exactamente donde estuvo en la pregunta. Ya en la afirmación vamos a colocar un mi o su apócope inclusive la n corrupta, en el lugar del chu, porque de eso es lo que estamos hablando. Ese es el foco. Bien, entonces, hasta una segunda lección en este curso nuevo. Yartamasícona.